esas cosas. Podríamos leer la última de las lecciones de las 11 que dedica, como dije la otra vez, Lacan a introducirnos en la obra que ahora va a exponer Marta, que sería, porque ahí está el núcleo duro, lo interesante cuando aparece al final de la obra, que sabéis que en alguna está censurada. Bueno, ahora todo esto nos va a dar cuenta Marta, que es la entrada de Alcibíades. Entonces, la lección 11 sería entre Sócrates y Alcibíades. Entonces, si no sabéis lo ninguna esta, más las anotaciones y los apuntes que toméis de lo de Marta. Y pasaríamos al bloque siguiente, que ya se dejaría esta obra de la que vamos a trabajar en el seminario 8 de Lacan. Entraríamos en el bloque siguiente, que lo titulan así, el objeto del deseo y la dialéctica de la castración. La primera de dichas lecciones, que es la lección 12, aquí veréis que ya vamos a contextualizar mucho este concepto, es la transferencia en presente. Con esas dos para la semanita que viene y todo lo que va a surgir de aquí, creo que vamos más que listos. La transferencia en presente, lección 12. Cuando quieras, Marta. Vale, bueno. Pues a ver, yo me hubiera, la verdad es que me hubiera gustado, por una parte, que hubierais continuado con Antígona, porque entonces ahí lo reposaba yo todo esto. Pero va a ser que no. Entonces, pues bueno, vamos a ver por ese banquete de Platón o del amor. Entonces, ahí sí que enlazo con esa cuestión sobre esa cuestión más conocida del amor platónico o esa idea. Valga que además Platón trabajaba con el mundo de las ideas y estaban idealizadas, ¿no? Eh, ¿No? Cómo es entendido, ¿no? El amor platónico, digamos, a nivel coloquial, ¿no? Y ese amor platónico normalmente es ese amor no correspondido, ese amor que va a ser inalcanzable, ¿no? Es ese, pues no sé, amor por un personaje público, ¿no? Que te encantaría conocer y que, ¿no? Idolatras en ese sentido, ¿no? Entonces, ese es el que viene más rápidamente, ¿no? Pero vamos a ver que a través de Apolodoro, que es el narrador del banquete de Platón, ¿no? Que, digamos, a través de pues, este Aristodemo solo sale solo al principio. Entonces, eran ambos discípulos de Sócrates. Entonces, Aristodemo sí que estuvo presente en el banquete. Sócrates le invitó al banquete, no estaba invitado en un principio, y entonces le contó a Apolodoro, y entonces Apolodoro nos va a presentar esta serie de discursos en boca de personajes reconocidos de la sociedad ateniense, es decir, en un principio hay constancia de que existieron. Entonces vamos a tener un abanico de historias de amor, ¿no? Como una a la carta, ¿cuál quieres? ¿No? Entonces se van a ir sucediendo en el sentido de las agujas del reloj, ¿no? Hasta que le va a llegar el turno a Aristófanes, que en un principio es el tercero. En ese momento, Aristófanes era el poeta cómico, también, bueno, hablaremos de él, también da un mito muy conocido, como sabéis, y entonces no puede continuar porque le ha sobrevenido como un ataque de hipo. Es decir, tiene ahí algo que no le, pero además ya lleva rato. Encima Platón se detiene, que Lacan todo esto lo va a mencionar, en un sentido, bueno, hay historias, porque además también hay unas repeticiones. Entonces le va a suceder el Eritxímago. Entonces, conecto con lo del hipo, lo dejo para después. Como que tú veas, Marta. Encuéntrate libre para hacer tu exposición. ¿Sí? Eso sí te pediría que acabáramos a y media y lo Bueno, que yo creo quieres. que sí, porque es una horita, ¿no? ¿O qué? Sí, sí, una Sí. horita y terminamos. Si te Ah, queda algo la semana que viene, ¿eh? pero Tú, no, porque además, como tú digamos, como lo consideres. estaba planteando, porque después, claro, viene, digamos, lo que da reflexión y lo que vamos a estar trabajando, que es la cuestión con, ¿no? Es decir, el final del banquete, ¿no? Donde aparece, Ujú. pues, la galma, ¿no? Esos conceptos que según cómo traía, además, subrayado cuestiones de ese capítulo, porque me parecen, hay apuntes como bastante interesantes al respecto. Bueno, pues entonces, como nos comentaba la compañera, el banquete o simposium no viene a ser como un rito, ¿no? Como un juego de sociedad. Tiene unas reglas, ¿no?
digamos, hay una primera parte en la que se come y se bebe, eso nos llega Mm. hasta hoy, las celebraciones, ¿no? Comemos y bebemos. En la segunda parte se daban una serie de recitales, ¿no? Uno se dedicaba a la música, a cuestiones de deleite, ¿no? En un principio. Entonces, en este caso la propone el Ichimaco, que es el médico, y la regla va a ser el no beber en exceso, es decir, se acostumbraba a, ¿no? Pues no tener límites a este respecto, ¿no? Entonces, eh, vale, todos van a estar, Después de que digamos, había orgías, ¿no? Que la Yoshimulai, o sea, bueno, sí, era una no cosa vamos un a poco hablar de orgía, ello. claro. Que sí que se lo montaban al principio del placer a tutiplén. Entonces hay una moderación. No beber, no hacer, ¿eh? No O excesos sea, era y un... hablemos, realicemos, Hablemos sobre articulemos todo. del amor, ¿no? En ese sentido, ¿cómo se hace el amor? Hablando. Eso. Entonces, vale, entonces en esta serie de discursos que se irían articulados sobre el amor, ¿no? Se irían sucediendo y se supone que van como en un increciendo, ¿no? Es decir, van retomando las ideas que van de alguna manera exponiendo para presentar su nueva teoría del amor, o su nueva, o a veces respecto a las creencias, ¿no? En ese sentido. Entonces, claro, aquí estamos, de alguna manera ya Lacan no, lo va introduciendo, ¿no? En el registro de lo metafórico, ¿no? Es la atención a los detalles. Pero, claro, ¿por qué? Porque estamos hablando de amor y amor es una palabra. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Mm. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de amor? ¿No? Estamos hablando de amor en una serie de registros, ¿no? Que tenemos muchos, porque puede ser a la familia, ¿no? Al trabajo, a la pareja, a los amigos, a Dios, ¿no? Es decir, hay una serie de amores, ¿no? Y justamente ahora a lo mejor hay una tendencia a unificarlo, ¿eh? Porque amor es enamoramiento, eso ya sabemos una serie de respuestas, ¿no? Con respecto a eso. ¿No? Bueno, sobre todo si retomamos al mismo Freud, porque ya lo relacionó con la hipnosis, ¿no? Con, digamos, una servidumbre, ¿no? Al otro, más que en ese sentido, ¿no? Es como que todo eso que se está jugando. Ahora quizás tengamos más tendencia a unarlo a nivel general, pero vamos a reflexionarlo. Claro, la cuestión que se juega más en clave, supongo que tiene que ver más con esa cuestión de conocer en relación al amor. Y desde ahí sí que, ¿no? En ese sentido más planteado por Sócrates, nos vamos como quizás a ir acercando, ¿no? Entonces, no sé si dar una pincelada de la configuración del mundo de Platón, porque mm, Bueno, pues sigue tu ¿sí? argumento, sí. Vale. Porque, bueno, es una pincelada, ¿eh? Platón tiene mucha Ujú. obra, además la obra que escribe siempre la va revisando, la reformula, tiene diferentes fases en su planteamiento. Entonces, pero digamos como a grosso modo, ¿no? En eso que pueden ser pinceladas que nos pueden ayudar para entender esa configuración de lo que nos plantea en su filosofía Platón. Entonces, Platón sí que nos va a plantear el conocimiento como liberación, el conocimiento filosófico, no cualquier manera. Entonces, va a defender la posibilidad de ese conocimiento de lo que es la esencia, de lo que es la verdad de las cosas, ¿no? Y que más allá de las apariencias, existe en el interior del ser humano la capacidad de captar, lo que es esa verdad, esas cosas, ¿no? Siguiendo a Sócrates, ¿cómo lo va a Mm. hacer? A través de la virtud, como forma de conocimiento. Entonces, Platón, por supuesto, apuesta por no todo vale, ¿no? Es decir, claro, estaba, digamos, en un entorno en el que el relativismo, escepticismo estaba en auge, es decir, lo llevaban los sofistas, ¿no? Iban a concluir que si, digamos, toda la verdad es una opinión, entonces, ¿cómo vamos a establecer una diferencia entre lo que es verdadero y lo que es lo falso? ¿Mm? Entonces, claro, además los sofistas lo llamaban, digamos, a su arte, conducción de almas. Es tremendo. Entonces, Platón matizaría con respecto a ese nombre que se ponían, que más que, digamos, guías o conductores, eran capturadores de almas.
para referirse a lo que era su método, que era la retórica, ¿no? Y esa retórica además estaba motivada por un interés propio, no por, digamos, algo que en un principio desde Platón es más excelso, porque él tiene su jerarquía. Entonces, Platón va a plantear dos tipos de conocimiento. Uno sensible, que es el mundo de las apariencias, ¿no? Es decir, ahí es donde va a situar lo que es el ámbito de lo opinable, es decir, entonces tendríamos dos, lo que es la conjetura o la creencia. Entonces, a partir de este vamos a conocer unas imágenes, unas sombras de las cosas, ¿no? Digamos, en este sentido, serían conjeturas con las que nos explicamos el mundo, ¿no? Opiniones que al emprender un camino para ver más allá de esa caverna que se ha mencionado, daría a contemplar esas esencias de las cosas en sí mismas. Pero eso no va a ser con los ojos, ¿eh? Es decir, va a remitir con otro tipo de acceso al conocimiento. Entonces, porque está hablando de objetos inteligibles. Entonces, después hay otra parte de conocimiento que es inteligible, ¿no? Es la materia de ese conocimiento y se va a referir al mundo de las ideas y a sus relaciones entre ellas. Entonces, ahí es donde va a diferenciar dos grados, el razonamiento matemático y la dialéctica. Así tenemos el método mayéutico. La dialéctica se supone que es la vía directa, ¿no? Es donde se plantea ese método socrático mayéutico, ¿no? Ese poner en duda metódicamente, ¿no? A partir de preguntas y cuestionar. Es decir, lo que se va a hacer es ir excluyendo las certezas incerteras, ¿no? Para despejar caminos y poder ir acercándose a lo que podría ser esa esencia que podríamos conectar con lo verdadero, ¿no? Entonces, va a apuntar a seleccionar lo que son las características más adecuadas para determinar esa verdad y va a ser a partir de sus modelos, ¿no? Que son las ideas. Entonces, lo que os comentaba, que también están ordenadas en una jerarquía, esas ideas, es decir, hay unos grados. Entonces, en la cúspide nos vamos a encontrar la idea del bien. Entonces, vamos a decir que si tenemos en cuenta el mundo sensible, en el mundo sensible, el sol aclara el mundo sensible, la idea de un supremo bien puede aclarar las ideas. O más bien, teniéndolas claras las ideas, pues podremos acercarnos al bien supremo, ¿no? Cuyo objeto es el ser inmutable. Claro, y aprovechando que estás bebiendo agua, Mm. no digo eso que quizás has dicho que es muy psicoanalítico en el sentido de la vida psicoanalítica, que es distinto ese relativismo, ¿no? Estoico, Sí. donde cualquier opinión es válida, a esa duda muy anterior a lo cartesiano, que es la duda de lo que sería el método mayéutico de Sócrates, ¿no? Ujú. Por el que digamos que a veces se va a comparar al psicoanálisis. Es decir, un interrogatorio, que es lo contrario de la certeza, pero donde no todo vale en ese relativismo, ¿no? Donde al final cualquier opinión es sinónimo de verdad, ¿no? Que a veces se puede confundir. Y no Ujú. es lo mismo preguntar con una metodología, la mayéutica, a opinar y todo es válido, ¿no? Creo que eso lo Claro, estás marcando muy claro, bien. Y claro. en el psicoanálisis también va a haber esa diferencia. Claro, porque, digamos, desde los sofistas, digamos, es obvio, es decir, hay unas cuestiones que incluso podríamos aprender de ellos, es decir, es una cuestión retórica y va dirigido, digamos, a un conocimiento, a la exposición de un tema, ¿no? Y cómo ornamentarlo, cómo convencer, cómo hacer que la gente se quede embelesada y lo compre. Sí. Igual para decir Me da nada, igual, da pero igual, la sí, gente se sí, queda sí. embelesada, Ahí, ¿no? ahí, ahí, Es en ahí. ese sentido. Entonces, claro, desde lo metafórico, digamos, claro que, digamos, de lo metafórico para conectarlo con el psicoanálisis, ¿no? Desde la idea de Platón es que de alguna manera podemos recordar, es decir, que hay un saber del alma que está ahí, que es inmutable, ¿no? Es decir, eso sí está ahí, nosotros somos mutables, nuestro cuerpo cambia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que llegamos al mundo en esa idea y cuando nos metemos aquí, ¿no? en cada cuerpo que tenemos, lo olvidamos.
pero parte de la idea de que sí podemos recordarlo. Entonces, claro, recordarlo no es sacando conclusiones burdas o opiniones porque se ha dicho o demás. Es decir, lo veremos, he extraído un poquito de Sócrates en plan resumen, muy resumen, y de un cachito para que podamos ver cómo va excluyendo las contradicciones, va en busca, atiende esas contradicciones, atiende el cómo podemos deducir una cosa fácilmente, darla por hecho y a lo mejor aludir a otra cuestión que no va a dar a nada verdadero en ese sentido, como proposición, como enunciación. Entonces, pues claro que podemos ir despejando caminos, ¿no? A ese nivel. Entonces, y bueno, y además porque apunta a un saber no sabido, ¿no? Es decir, a reconocer, porque ese saber no sabido, desde el psicoanálisis también se parte que es propio del sujeto, es decir, que está en el sujeto, aunque no sea reconocido, ¿no? Que está por surgir, su verdad histórica, ¿no? En ese sentido. Entonces, pues vamos a por el banquete, ¿no? Que empieza, digamos, a propósito del seminario, en el que además, mira, esto lo tenía apuntado porque aparece la palabra filosofía por primera vez en el banquete. Se ve que antes, digamos, estaba a nivel de dos palabras, había aparecido filósofo en dos palabras, no había aparecido como una, y en el banquete aparece filosofía ya como a una, ¿no? Como ese amor a la sabiduría. Entonces, Lacan inicia el seminario a partir del título, al principio era el amor. ¿No? Al principio dice, recordémoslo, también volvemos a tener esa alusión al recuerdo, fue el amor. Entonces, este banquete cuenta con 6 discursos, más la intervención de Alcibíades, que en un principio no tenía invitación a participar. Es una intervención que Lacan va a destacar para relacionarlo con el concepto de transferencia, para relacionarlo con lo que se manifiesta con el otro, en el sentido en el que el amor se trata en el acto. Entonces, Lacan continúa en lo que llama un hechizo del amor en 200 palabras, en 200 páginas, él hablando, pero no son 200 palabras, eso es un lapsus. Entonces, el hechizo del auditorio dedicándose al amor a través del banquete y dirá, entre esas cosas que dice de comprender, no comprender, que para acercarse a las verdades a veces hay que dar rodeos. Bueno, esto lo podemos contemplar. Entonces, a propósito del amor, ha observado dos cosas. Uno, que es un sentimiento cómico, y dos, algo que vamos a encontrar en el banquete, el amor es dar lo que no se tiene. Entonces, en un principio, en la posición, empiezo a avanzar un pelín antes de meterme en los personajes, de Erastés, que es el amante, está situado del lado de la falta, ¿no? Aparece ahí como sujeto del deseo, ¿no? Además, también hemos visto, pero ya venimos además, por ejemplo, del deseo en su interpretación, es decir, ese peso que le estamos dando al concepto de deseo. Obvio lo de Antígona. Entonces, eso no lo incluyo ahí. Entonces, y el Eronmenos, ¿no? Que es el amado, que es digamos, que el que está del lado del tener, ¿eh? Pero del tener en el tampoco sabe lo que tiene, es decir, el amante le falta, pero tampoco sabe lo que le falta, y el amado es el que tiene y no sabe lo que tiene. Entonces, amante y amado son situados en un punto, cito, decisivo de la articulación esencial del problema del amor, ¿no? Porque Lacan nos va a decir que no hay ninguna coincidencia justamente en eso que os acabo de resaltar, ¿eh? Es decir, lo que le falta a uno no está escondido en el otro que tiene. Es decir, no va a coincidir. No va a haber esa complementariedad. No va a haber esa complementariedad de Aristófanes, ¿no? Vale, tengo leer página 45-46, pero voy siguiendo según cómo, porque no sé lo que he leído, no sé qué hay ahí, no tengo. Si queréis lo miro.
Hay un saber no sabido. Hay un saber no sabido. Yo voy a si nos sobra tiempo, puedo retomar páginas y vamos viendo. ¿eh? Si os Pero ahora me parece. da intriga un poco. Ah, te intriga. Ahí. Espero tenerlo. Si no lo tengo subrayado, no, ¿eh? ¿Qué tendré yo ahí? Si tiene que continuar la semana que viene, Vale, no hay ningún problema. vale. Está aquí, está subrayado. Vale. Bueno, pues ya está. Voy a resumir, pero si está subrayado, señalizado y todo. A ver por qué lo pusiste. A ver, la cuestión es saber si lo que tiene guarda relación, diría incluso una relación cualquiera, con aquello que al otro, al sujeto del deseo, le falta, lo que os he comentado. La cuestión de las relaciones entre el deseo y aquello ante lo cual éste se fija ya nos condujo a la noción del deseo como deseo de otra cosa. Llegamos a ella por las vías del análisis de los efectos del lenguaje sobre el sujeto. Entonces, después, ya que estoy, entonces nos va a decir que en la dialéctica del amor, la de Sócrates, es decir, nos conduce más allá de la encrucijada. Además, es como que hace un plus, ¿no? Es decir, que permite ir más allá y entonces captar ese momento de la conjunción del deseo con su objeto en tanto que inadecuado. Debe surgir aquella significación que se llama el amor. ¿Sigo? Es que apunta al imaginario. ¿Los leeremos estos o no? Sí, más el parrafito que te queda que terminaba. Digo porque si los vamos a leer, si no, os lo leo. Entonces, a quien no ha captado esta articulación y las condiciones que suponen lo simbólico, lo imaginario y lo real, le resulta imposible captar que está en juego en ese efecto, tan extraño por su automatismo, que se llama la transferencia. Imposible comparar la transferencia y el amor y medir qué parte, qué dosis hay que atribuir a cada uno de ellos. Y recíprocamente de ilusión o de verdad. Entonces, claro, es decir, Lacan viene a plantear justamente el propósito de conjugar estas dos vías, ¿no? Es decir, de primeras, desde una desconfianza ante la apariencia de este fenómeno transferental, ¿no? Por esa tendencia a decir positiva o negativa. Es decir, porque Lacan además esto lo va a referir en último término a lo que es la repetición. Entonces, claro, también además la introduce a propósito de mediación del banquete, que es lo que estaba leyendo aquí, ¿no? Que es poner justamente el acento en la función del deseo. No solo del analizado, sino también del analizante, quiere decir del analista. Presión del analista. Es decir, en esa cuestión. Entonces, Lacan esa cuestión la va a relacionar con Agalma, que Alcibiades utiliza cuando realiza su elogio a Sócrates. Es una palabra con múltiples acepciones que para ir haciendo un avance conlleva algo de enigmático. Eh, lo viene a presentar como un enigma. Entonces vamos a por los personajes. Eh, Estamos en que Agatón celebra ¿no? Que le han dado el premio por su primera tragedia y entonces ha reunido a gente ¿no? con las que tiene ganas de conversar. Van a celebrar el banquete. Sócrates llega tarde y se introduce justamente en el momento en el que ya se ha realizado la primera parte y ahí empiezan. Fedro es quien propone el tema, es decir, acusa que no se le han hecho honores, no está en boga el amor y entonces lo propone. Todo el mundo va a estar de acuerdo y entonces va a empezar él. Introduce el amor desde la perspectiva del mito. El amor es un gran Dios, es una,
una cuestión que también va a estar a lo largo de todo el banquete, ¿eh? Es decir, se la van a interrogar los siguientes participantes hasta que llegue Sócrates, que con su método vamos a ver cómo demuestra que no es un dios. ¿Eh? Entonces, pero sí Pedro va a hablar digamos, de ese amor divino. Lacan nos dice que es un poquito más desde una visión teológica, ¿no? Y sus efectos. Entonces nos va a contar tres historias. Es decir, por una parte está Alcestes, que estaba casada con el rey Admeto. Entonces, a este rey la muerte le dio un aviso. Y entonces Alcestes se propuso para suplantarle en el llamado de la muerte. Entonces, ahí, digamos, eso fue muy alabado por los dioses. Es decir, fue un gesto como muy reconocido. Ahí Lacan va a puntualizar justamente, además, porque estamos hablando de la cuestión del amante y el amado, ¿no? Que según cómo lo podemos relacionar con una, digamos, una posición activa o pasiva. Entonces, aquí justamente destaca, y además porque en el banquete también se exalta lo que es el amor del hombre, es decir, que justamente aquí se está introduciendo el amor de una mujer. ¿No? Decir, ¿no? Entonces es como algo como a llamar la atención. Porque lo introduce Platón, ¿eh? Es decir, porque Platón, claro, ¿cómo decir que está diciendo Platón? Sobre todo cuando, a ver si sabemos que a partir de la voz de Sócrates, digamos, ahí introducía mucho de lo que era su pensamiento filosófico. Es decir, pero está porque después Sócrates también va a coger, digamos, cuestiones que se han tratado en otros discursos para ir elaborando cuestiones. Entonces, bueno, después está Orfeo. Entonces, Orfeo consiguió bajar al Hades una vez su mujer había muerto, Eurídice, y allí los dioses consiguió bajar vivo. Es decir, Orfeo no decidió morir por amor. Consiguió, se las ingenió para bajar vivo. Y entonces los dioses, que se ve que no les cayó muy bien, ¿no? Como hizo Orfeo, le mostraron el fantasma de su mujer. Aún así, bueno, pues es como que consiguió un trato, podría retornar a Eurídice a la vida si no miraba hacia atrás, ¿no? Pero lo hizo, así que se desvaneció, así como cuando la encontró también se desvanecía. Es decir, ahí nos viene a presentar un amor, digamos, en la que podíamos ver representado el fantasma, ¿no? Es decir, esa proyección es la imagen proyectada, ¿no? Es decir, podría ser objeto de deseo, pero ¿no? Lo relaciona en ese sentido con lo fantasmático. Entonces, está Aquiles, a quien su madre Tetis le había contado que si no, bueno, pues que si no se enfrentaba a Héctor, digamos, para vengar a Protoclo, a Patroclo, ¿no? Quien, digamos, bueno, pues digamos como para no vengarlo, pues podría vivir tranquilo y feliz su vida. Entonces, que si se enfrentaba, pues podría, bueno, moriría por su talón de Aquiles, ¿no? Que es el que tenía al descubierto, por donde le podían hacer daño. Entonces, bueno, Aquiles lo mata. Claro, aquí Fedro se va a detener en una cuestión que Lacan va a retomar, es decir, pero el amado, ¿quién era realmente? ¿No? ¿Era Aquiles o era Patroclo? ¿No? Es decir, hay una cuestión recíproca que se está poniendo en el vínculo erótico entre Aquiles y Patroclo, ¿no? Se propone que Patroclo no era el amado, desde esa visión que está exponiendo Fedro, es decir, quien tenía todos los atributos para ser el amado era Aquiles, era el joven, era el bello, era el fuerte, ¿no? En ese sentido, ¿no? Era el objeto de amor. Lo que los dioses van a considerar digno de honra es que el amado se comporte como el amante. Es lo que va a resaltar, digamos, Fedro en ese sentido. Entonces después viene Pausanias, que es el que es el responsable de ese hipo que comenté,
¿no? De Aristófanes, del que tiene que venir después, pero que no vendrá después. Entonces, a respecto de esta interrupción de lo que es ese orden que se había establecido, Koyev, que era especialista en Platón, se reunió con Lacan y le comentó que hasta que no dilucidara la cuestión del hipo, no entendería el banquete. Entonces, bueno, ahí se viene a entender y al final lo que se lee en esa cuestión del hipo, y porque en ese fragmento, en cuanto le irrumpe el hipo, también hay una serie de repeticiones muy seguidas, es decir, Platón no hacía eso, es decir, está dejando como unas señales como de llamadas de atención, que era en pause o pase, ¿no? Que es como pausa, ¿no? Pausa. Entonces, era que Aristófanes le había entrado un ataque de la risa, entonces se entiende, digamos que por consecuencia a Platón también. Entonces, en Pausanias lo que se viene digamos, Lacan lo plantea en el capítulo La psicología del rico. Es decir, va a ser como ese inversor. Es que se busca en el amor, pues lo que se tiene de eromenón, ¿no? Lo que se tiene de deseable, ¿no? Ahí es donde el amante y el amado son ambos virtuosos. Y entonces, bueno, el amado sabe un poco menos, porque se plantea desde esa posición más de la inteligencia, ¿no? El amante no es el que posee esa inteligencia, ¿no? Y unos méritos, y entonces el amado se pone más en una posición de alumno, ¿no? En el que desea una educación, ¿no? Entonces, esta vendría a ser, según, digamos, este discurso, pues el nivel más elevado. Entonces, claro, eso lo va a hacer en base, y aquí resumo bastante para no entrarnos en mitologías y esas cosas, ¿no? Pero de distinción de dos tipos de Afrodita. Es decir, va a hacer una que es uraniana, que es la celeste, que solo viene del padre, en principio la más alta, y la pandemiana, que es la popular. ¿No? Entonces, bueno, un cierto tono despectivo es la que viene de padre y madre. Entonces, va a haber unos amores pues, más elevados y otros. El que os he expuesto es en un principio el más elevado. Dentro de esa, digamos, que dice Lacan, la cotización de valores, ¿no? Es decir, porque el amor se entiende como un valor, ¿no? Entonces, pues uno, pues según cómo se puede arriesgar a ver si eso es, digamos, deseable y si, bueno, pues hace alguna cosa vergonzosa, dentro de ese campo, pues hay matices, es decir, puede estar exento, ¿no? De esas cuestiones. Es mucho, es, digamos, lo que se van planteando en los discursos, pero digamos como resumen creo que está lo que es la cuestión discursiva eh, de Pausanias. Entonces está Eritxímaco. Desde ahí Lacan nos va a introducir su discurso en el capítulo La armonía médica, en el que invita al cuestionamiento de la idea de salud y de lo patológico. Es dado que el acuerdo sobre, digamos, lo que resulta armónico, ¿no? En la aplicación médica, digamos, va a conllevar una a priori mental, ¿no? Se establece en relación a algo. Entonces, el Ichímaco toma su discurso en alusión al trabajo del médico. Dice, la medicina, dice muchas cosas, pero dice, la medicina es la ciencia de las eróticas del cuerpo. Entonces Lacan se quedó y dice, ¿no es un psicoanalítico eso? Eróticas del cuerpo. Sí, sí, de las eróticas del cuerpo. Entonces, que, claro, pero bueno, eso ya es como un inciso, porque yo cuando, da igual. Entonces, yo me voy, si no me voy por otros lados. Entonces, atender estas eróticas para prevenir o curar supone, digamos, acoger esos opuestos para restablecer, ¿no? En el ser humano el estado armonioso. Entonces, digamos que viene a plantear un acuerdo entre binomios, ¿no? Es decir, porque Eritxímaco va a poner muchos más ejemplos. Empieza por la cuestión del médico, pero después va a ir a la música, es decir, en cuanto tenemos tonos graves, tonos agudos, que nos resultan, ¿no? Armónicos, es decir, tenemos los elementos, las estaciones, ¿no? Entonces, esa armonía va a resultar cuando los contrarios se alían, no cuando se oponen entre sí. Pues pueden pasar esas dos cosas, es decir, pueden estar en lucha. Entonces, eso, pues
Ahí podríamos a lo mejor entrar dentro del concepto de lo patológico. Entonces, Aristófanes. Eh, Empiezo desde Lacan, que le alude pues, ese parentesco con la Spaltung, ¿no? Esa escisión del yo, que Lacan plantea como la división del sujeto, ¿eh? El sujeto barrado. Entonces, bien, Aristófanes. Aristófanes, según los historiadores, es enemigo de Sócrates. Relata ese mito que conocemos como el de la media naranja, que ha tenido mucho éxito. No a lo mejor con los detalles, ¿eh? Porque hoy lo contaba en un grupo, no lo sabían. ¿Por qué? ¿Por qué no con los detalles? No con los detalles, porque no sabían que nuestro origen era circular. Sí. Entonces, claro, Aristófanes, digamos, en ese mito que va calando, ¿no? Pues nos sitúa en lo que es la naturaleza humana, ¿no? ¿De dónde venimos? Entonces, la naturaleza humana era circular. Entonces, el ser primitivo queda completamente redondo y sigue por un deseo de unidad. Esto tendríamos que, yo no lo tengo apuntado aquí, tampoco me acuerdo, ahora os voy a contar un poquito, o no sé que lo sepáis. ¿Te refieres el mito de El Aristófanes? mito, No, el no, mito, lo relato. no. Vale. Entonces, O mito de la media naranja. el mito de la media naranja. Lo que pasa es que yo leyéndolo no acabo de ver Bueno, digo, yo voy a tener que empezar a pedir a dibujantes interpretaciones de eso porque te lo plantea de una manera que dices, ¿cómo lo hacían? Y además cuando querían ser ágiles, iban ahí como en círculo, ¿no? Sí, yo no lo acabo de ver. O sea, pero bueno, el tema es que había, digamos, eran seres dobles, éramos dobles, es decir, ahora estamos en falta, ¿no? Digamos, divididos, éramos seres dobles y entonces era por parejas, es decir, había categorías, los más altos, digamos, eran cuando se juntaron más fuertes, todo, dos hombres, después venían dos mujeres y después era, digamos, hombre-mujer. Estas tres combinaciones, ¿no? Entonces, claro, había cuatro piernas, cuatro brazos, ¿no? Un semblante, pero me parece que cuatro ojos, todo doble, ¿no? Se reproducían a nivel, como dice, como las cigalas, es decir, iban dejando semillitas en el suelo, y entonces, pues había se reproducían así. Entonces, eran muy fuertes, eran muy completos y muy todo, y entonces tanto, pues que se fueron a revelar a los dioses. Entonces, pues bueno, eso a Zeus no le sentó nada bien, y entonces se los quería casi como que cargar directamente. Pero bueno, ahí hubo intermediarios, ¿no? Entonces, no, porque nos hacen muchas ofrendas, entonces por el tema de las ofrendas, bien, los vamos a cortar, porque entonces así tendremos doble ofrenda, ¿eh? Y los tendremos un poco más bajaditos de tono. Pues todos se creen mucho. Sí. estaba muy gallito. ¿Y la mala leche de Zeus? Y bueno, no, directamente iba ya. El tema es que ahí los dividieron de una manera que no, bueno, le tuvieron, no se procreaban, se morían, no fue fructuosa. Entonces al final tuvieron que hacerle pues unas especies de cosimientos y cosas. Ah, sí, ya antes se la habían hecho y el único sitio porque estaban unidos por el ombligo. Qué simbólico. Es lo del ombligo, ¿no? Lo de mirarse el ombligo como, ¿no? En ese sentido de la pérdida. Lo siento, es que lo acabo de ver ahora. No, muy bueno, vamos. Es que, claro, es que es el ombligo. Entonces ahí es donde dejaron la sutura, es decir, tenemos la constatación de que antes éramos dobles. Entonces, al final consiguen que se puedan reproducir, pero al final los que se podrán reproducir por los órganos sexuales serán los que son hombre-mujer, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya tenemos, es decir, lo que está hablando es que sea de opuestos o de similares, ¿eh? Es decir, si antes estaba hablando pues la armonía de esos opuestos, pues ahora opuestos o similares, al final es una búsqueda de unidad y de completud, ¿eh? Algo que también sigue vendiendo, ¿eh? Es decir, es algo que en las películas la promesa cumplida está ahí, ¿sí o no? En algunas películas está ahí. Sí, porque además de la media naranja nos transportan ahora al alma gemela, que viene a Ujú. ser la complementariedad con respecto al otro, ¿no?
como que está fuera lo que se Sí. complementa. Y hay que buscarlo. Digo, fíjate, Aristófanes, cómo había planteado toda esta cuestión, la búsqueda permanente Mm. fuera de mí de aquello que me complementa y me hace único. Más que está, es que está. Que está, es el discurso, es el discurso. Claro. No va a durar Dios días. Bueno, de Claro, momento vende, de momento vende. claro. Está en el discurso y en la creencia, ¿no? Es decir, en que eso digamos, es eso a lo que hay que apuntar, ¿no? Y que si hablamos de amor, es eso, esa Sí, cuestión. sí, está bueno. Entonces, bueno, si yo tengo una insatisfacción, ¿no? Que si tengo, es decir, todo el otro me va a dar esa satisfacción o me va a hacer, ya estaré feliz, ¿no? Ya seré completo. Y no solo me la va a dar, me la tiene que dar. Ah, Que bueno, esto es claro, lo que ya han podido poner, que no, claro. yo estoy infeliz por el otro, porque el otro me tiene que ir, el otro. Mm, Y es, bueno, ujú, claro. Ahí también introducimos el concepto, Sí, ¿no? o versiones del New Age, ¿no? Como primero tengo que amarme a mí, y una vez que me ame a mí, entonces voy en búsqueda de mi complementariedad, que es el otro, ¿no? Pero Ujú. al final, por mucho que te ames, el amor completo es la parte faltante, Claro, además es una proyección de ti mismo, tal cual. es de los ideales, es decir, se tienen que cerrar ahí, cuidado que pasan hasta, ¿no? O sea, a ver, ojo, claro, terrible. claro, claro, ¿dónde está la no? No, porque ahí añadimos cantidad de problemáticas, es decir, porque a partir de ahí se puede pasar a querer cambiar al otro, es decir, hay mucho juego en acción, ¿no? Para adaptarlo a unas necesidades, Además, lo que sí puede ser muy ficticio, ¿no? me recuerda, por ejemplo, cuando les habla una pareja, sobre todo o amigos, que hablan de ellos mismos, uno con el otro y tal, pues, madre mía, o sea, no se está dando cuenta quién tiene frente, ni siquiera sabe qué es, pero él ya está hablando del otro como si conociera, como si pues, es una cosa, Mm, no sé, cuando empiezas a escuchar así, dices, madre mía, ujú, ¿dónde está atrapado? Es que, pero bueno, somos ujú. los seres humanos. Sí, claro. Forma parte de nuestra cultura también, ¿no? De eso que hablamos el gran otro, ¿no? Esa cuestión discursiva. Entonces, bueno, después viene Agatón. Lo dice literal, ¿eh? Lacan. No vale un pito. Eso lo recogió porque digo, mira. Entonces, Agatón nos va a hablar del provecho que se le puede sacar al amor. Entonces, todos son virtudes, todos son bellezas, nos habla de una naturaleza del amor divina y además de los efectos divinos de la muerte. Entonces, para... Sí, sí, es que El amor es divino. el amor es divino. No, ahora vendrá Sócrates y ya verás no, que A no. pinchar la burbuja. Ya verás que no, que un demonio. Entonces, claro, porque digamos, nos vuelve Agatón vuelve a ir a la cuestión del Dios, pero además es el Dios más joven, el más tiernito, ¿no? El más bonito, es todo lo más, ¿no? Es en ese sentido lleno de virtudes, ¿no? Esa es una de las demostraciones, ¿no? Entonces, además, justamente ahí creo que encima, de alguna manera, viene a representar eso que hablábamos de los sofistas, porque es un discurso muy laureado, ¿no? Es decir, es lo que la gente va a aplaudir, ¿no? Y es aplaudido hasta que llega Sócrates. Entonces, no me saltó nada. Bueno, ese amor de efectos especiales, ¿no? Porque es que habla de... Es que lo he puesto, digo, es que son especiales. Digo, para la película. Entonces, bueno, ahí tienen los interludios, eso, pero bueno, si nos fuéramos deteniendo, pues siempre hay cuestiones que se juegan, ¿no? Porque van hablando. Es decir, es verdad que son discursos, pero durante el banquete también van a establecer lo que es el diálogo entre ellos. Entonces, va a aparecer Sócrates, digamos que hemos visto que es continuo en Platón, es ese que asociamos con solo sé que no sé nada, ¿no? Que se extrae de la apología de Sócrates de Platón, pero que literalmente dice, lo traigo porque a mí me llamó la atención, para mí es, digamos, como un descubrimiento, es decir, ¿no? De cómo se lee, es decir, al final es un extracto. Dice, este hombre por una parte cree que sabe algo, mientras que no sabe, se entiende que nada.
Por otra parte, yo, que igualmente no sé yo nada, tampoco creo saber algo. Entonces, claro, aquí ya estamos viendo cómo apunta a la duda metódica, como ese sentido de búsqueda filosófica, ¿no? Es decir, de lo que podría ser el sentido de la filosofía en ese sentido, ¿no? Que lo conectaría con el amor a la filosofía. Entonces, no sabe nada, pero si de algo sabe, sabe del amor. ¿Eh? Casi nada. Casi nada. Aquí tengo otra página apuntada, pero bueno, voy siguiendo. Uy, no, porque queda muy poquito. Vale, venga. Entonces, hace una, lo que se, digamos, siempre está en el, ¿no? En ese banquete. Es decir, es como cuando hablamos de lo discursivo, ¿no? Como, pues una cosa según cómo puede tener una cierta ironía. Entonces, ahí se lee una crítica cuando alaba a la cuestión del discurso de Ágaton. Al final, qué bello es, ¿no? Es decir, le dice, qué bello es tu discurso, no sé si tendría que haber venido hasta aquí. Que además Agatón era el amado de Sócrates en ese momento. Entonces, claro, ahí está, hay todo un juego, un diálogo, ¿no? Que dice, no, no, sí, sí, por favor, quédate y expone. Entonces, Sócrates, digamos, sí que está aludiendo a esa cuestión de lo ornamental, ¿no? De lo bonito. Y va a decir, bueno, yo lo voy a decir con las palabras burdas. Además, sabéis que Sócrates, según ese día se puso sandalias, pero normalmente no llevaba sandalias. Y además acostumbraba a hablar y soltarlas como le daba la gana. Era bastante irreverente, iba vestido como iba vestido, es decir, era un personaje muy provocador en la época. Y poco agraciado físicamente. Y bueno, eso no lo he dicho, pero Claro, muy es que poco. hablamos de Sócrates y no era un Adonis. No, no, para nada. Pero claro, como después íbamos a hablar de cómo sí, se va a decir, ¿no? Sí, 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 Que sí. ya tengo los nombres, ¿sabes? Alcibiades. Alcibiades. Alcibiades, sí, va a referirse a él como el sileno. No, no, el sátiro irónico, no en ese sentido, pero claro, es que no era agraciado, eso se sabe. Entonces va a hacer una revisión crítica. Vamos a ver hasta dónde nos llega, porque Mm. si, ya para no forzar las cosas, a lo mejor hasta donde nos quedemos, Lo que quieras, si continúas ¿sí? el... Sí, nos queda O un si queréis cuartito de... comentar algo, o sigo, Termina un poco continúo. ahí la exposición, claro, Vale, no, sí. vale, vale. Entonces, bueno, justo lo que os he comentado, ¿no? Es decir, le dice que es esencialmente retórico, ¿no? Es más que discursivo. Entonces pone sobre la mesa lo que hace brillar del discurso de Agatón. De hecho, mira, esto no me acordaba. Le dice, me ha recordado a Georgias hasta el punto de que me ha ocurrido verdaderamente lo que dice Homero. Temía que Agatón al acabar no lanzara, en cierto modo, sobre mi discurso la cabeza de Georgias, este orador terrible, y petrificase mi lengua. Georgias en cuanto a la Gorgona, la cabeza de la medusa. Mm. Es decir, que es la que petrificaba con la mirada, Sí. la que Que mató hay a Freud, Perfeo. Freud tiene un texto, ¿no? Que Que es Freud tiene cabeza un de texto Medusa. también, además relacionado con la castración, Exacto. ¿no? Con la sexualidad, en ese sentido. Entonces, bueno, Sócrates está en apuros, ¿no? Dijo que sabía sobre el amor y no sabe cómo va a realizar alabanzas para el amor. Entonces, aquí es donde os he recogido un poquito lo que es ese método, en un cachito, es decir, de ver cómo va lucidando la cuestión. Entonces, Agatón se presta, es decir, es un método que realizaba con quien accedía. Entonces, Agatón había hablado sobre esa naturaleza y los efectos, y entonces Sócrates le pregunta, ¿el amor es amor de alguna cosa o de nada? ¿No? Ahí va a introducir el genitivo de posesión. Le va a poner los ejemplos de, digamos, el padre de un hijo, madre de un hijo, ¿no? Hermano, en ese sentido, se lo introduce eh, y, y Agatón responde de algo. Sócrates le dice, recuérdalo y recuerda sobre todo que el amor es amor
y pregunta, ¿el que ama es poseedor de la cosa que desea y ama o no? Entonces ahí se deduce que no. Es resumido mucho, pero se deduce que no. Y si en algún momento deseo algo que ya tengo, ya en la exposición de Sócrates, porque si lo tengo no lo deseo, es decir, si tengo fuerza, si tengo agilidad, si tengo algo, es decir, ¿cómo voy a desear esa fuerza? Entonces, si la deseo aún teniéndolo, es para un porvenir, en el sentido de mantenerlo, ¿no? Es decir, lo quiero para un futuro. Entonces, amar, entonces hasta ahí tienen lo que no se está seguro de tener, lo que no se tiene aún y desear conservar lo que se tiene. Entonces hace un repaso. Primero, el amor es amor de algo. Y segundo, amor de una cosa que falta. Entonces Agatón le recuerda, pero me dijiste que recordara que el amor es amor. ¿eh? Entonces, Sócrates le recuerda su discurso y le pregunta, ¿el amor es amor a la belleza y no a la fealdad? Entonces, ¿qué pasa? Si se ama lo que falta, al amor le falta belleza. Lo bello, digo, voy tal, es decir, en esas más deducciones, lo bello es inseparable de lo bueno. Es imposible replicar a Sócrates, porque le hace decir que sí. Él va a decir, no, esa Diotima, yo me las vi igual con Diotima, ¿no? Que era esa mujer, digamos, sacerdotisa que curó a los atenienses de la peste. Y ella le dio instrucciones sobre el amor. Es decir, lo que sabe Sócrates, que sabe de algo, es por Diotima. Entonces, ellos tuvieron también, a partir de ese método socrático, un diálogo. Entonces, Platón va a retomar ese diálogo entre Sócrates y Diotima, que partieron del mismo punto eh, y llegaron a ese gran dios de lo bello, pero llegaron igual a no es bello ni bueno, lo cual no implica que sea feo ni malo. No. Diotima va a apuntar a una cuestión intermedia. Entonces, el amor no es Dios porque los dioses son bellos y felices. ¿Pillamos el punto? Es un poco así, denso y en ese sentido, pero los dioses son bellos y felices, el amor es amor de algo, pero es amor de que no se tiene. Entonces, blasfemia. Si los dioses son feos, los dioses son bellos y son felices, ¿no? Entonces, no es Dios. Claro. ¿Cómo va a ser Dios? ¿Sí? En ese punto estamos pillando justamente porque demuestra que no es Dios. Sí, es como la lógica posicional, básicamente. Claro, 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 es tal cual, es decir, no casa. Y claro, además le haría blasfemia, ¿no? Como se te ocurra, vendrán y te castigarán. Pero además, ¿cómo se articula y va a romper esa especie de binomio que parece que es lo bello y lo bueno? Estaba buscando justo en el seminario de la ética, y en concreto está en lo de Antígona entre dos muertes, como leo algunas de las frases, es decir, damos por hecho que lo bello es bueno, que lo bueno es estético y que por tanto es virtuoso. Entonces, como hay en Antígona entre dos muertes, alguna frase que acompaña dice, la iluminación violenta, la luminosidad de la belleza coincide con el momento de franqueamiento de la realización del Aten, como hemos visto. Más adelante dice, el acto conmovedor de la belleza hace vacilar todo juicio crítico, detiene el análisis y sumerge las diferentes formas en juego en cierta confusión o más bien en una ceguera esencial. El efecto de la belleza es un efecto de enseguimiento. Es que además creo que hablaba en ese sentido, ahí, en más esa cuestión escondida, más relacionada con todo eso que se quiere esconder. Claro. Como que puede ser una cortina de humo. Detrás de lo bello igual hay algo del orden de lo siniestro, ¿no? Exactamente. No de lo bueno, no de lo virtuoso, ¿no? De todo eso. Digo, puede ser sospechoso. Mm, ¿eh? Pues digo que no siempre lo bueno es lo bello y no siempre lo bello es en este caso, lo ético. ujú, ujú.
Sin embargo, bueno, estas eran las pelis que vendían antes, porque ahora sabéis que no, que al final los malos son los que ganan, ¿no? Sobre todo si es guapo. O sea, se ha roto un poco esa especie de binomio, ¿no? De lo bello y lo bueno. Mm, Entonces, lo bueno es muy aburrido. sí. Sí, creo que lo tengo 5 minutos. No sé, Ahí nos vamos, yo sí, lo casi lo dejamos, dejo sí, aquí, dejamos, porque entonces ya es, exacto. digamos, Y a sigues otra ahí. cosa. Danos una Entonces, especie de tráiler de lo que nos dirías la próxima sesión. Así yo también me organizo para articular las clases que le he comentado. Ahí expondría la em, entrada de Alcibíades, sobre todo, que sobre sería lo todo, fundamental, que es claro, el texto. Mira, nos hemos claro, quedado justo a punto de a caramelo. punto de Alcibíades. ¿Eh? Punto de Dice Alcibíades. muchas cosas más, Sócrates, pero no vamos a entrar ahí. Sí. No, ¿Alguna porque cuestión? matiza justamente con Claro, respecto a la virtud, con respecto, es decir, ahí es donde Platón claro, va exponiendo toda esa cuestión sobre ese amor, que ahí podríamos a claro. lo mejor llamar platónico, en ese sentido, pero Que había leído, tú que estás mucho más documental, tienes más fresco, que justamente esa entrada de Alcibíades, que es esto que está censurada en algunas publicaciones, por lo mira, visto. eso no lo Sí, sabía. algo he leído ahí de... Ah, sí, pues Sí, cómo porque entra, es que como entra. entra y lo erótico que hay en juego y lo explícito que llega a decir, es decir, todas las cosas íntimas y sexuales que va a decirle Alcibíades a... Entonces, sí, sí, por alguna vez he leído por ahí que en algunas obras, igual es Está, interesante, puede ser. está censurado ese capítulo. Claro, Es decir, terminaría ahí donde lo has dejado tú. qué fuerte. Porque ahí, no sé si habéis leído, ¿verdad? La entrada de Alcibíades es, bueno, explicitar ese amor sexual que tenían a toda esta movida, ¿no? Bueno, Mm, ya habéis visto lo que ya he señalado, la relación de mm, Agatón con Sócrates. mm, De aquí nadie tiene que escandalizarse ni rasgarse de las vestiduras. mm. ¿Alguna cuestión o alguna puntualización, así para ir cerrando la clase de hoy, con respecto a lo que ha dicho Marta, con respecto a la introducción del banquete que ha planteado María Germán? Algo que queréis incluso aportar, si no a modo de pregunta, y con esto vamos cerrando por hoy. Sí, sí. Flor, que te he visto que tomabas ahí varios apuntes. No, no, más que nada, porque como no lo leí, No, es que con esta introducción que ha hecho ella, claro. De todas formas, si os... No es muy largo, ¿eh? El no, no, bueno, ahí banquete. lo tienes. No, no es muy largo, ¿no? No, no es muy largo. Esa muy letra muy chiquitita Sí, ahí, sí. pero no es muy largo. Pasa que a veces viene en un compendio de los diálogos de Platón y entonces ahí sí parece que tienes que Parece leerte que hay 500 mucho, pero páginas. porque te vienen un montón de obras, pero no es muy largo y es chulo de Sí. leer. Es que al final, ¿no? Entretenido. Es entretenido. Mm. Y si vas a personajes y eso, es que están muy, muy plagados de cosas, es decir, siempre yo los Claro. recomiendo. Además, todo esto que he planteado del Erástenes, el Herómenes, ¿no? El amado, el amante, ¿no? El que le falta, Mm, ahí centrémonos mucho si lo leéis, porque ahí Lacan va a sacar un jugo muy mm, interesante para todo el tema de la mm, transferencia. Y en realidad plantear, como ella ha dicho, ¿no? Lo que es otro de los axiomas freudianos, perdón, lacanianos que conocéis perfectamente, que es ese de que dar, os escucho. Lo que no se tiene, Dar lo que no se tiene a, nos queda a quien no es. ¿a quién no es? El tema del dador, del amante, del amado, ¿no? Esto también es muy interesante. Está mucho en las quejas en la clínica, digamos, con cariño por parte de los pacientes neuróticos, no hace falta que sea mucho, ¿no? No me encuentro amado, no me encuentro amada, ¿no? Mi amado no me ama, ¿no? Entonces el amado, la amada, siempre está pidiendo, es un pedigüeño de que le den amor. mm, El amante, ¿no? El que está en posesión del amor es el dador. Yo digo, estas cosas las vais a ver a veces no solo de las parejas, sino de la falta de cariño de la madre, muy de vez en cuando del padre. Es decir, siempre me falta. Entonces digo, al que le falta amor y demanda amor, está en una posición de amado, no de amante, no del representante del amor, que es un acto de dar. Entonces digo, estas cosas. Luego lo ha enfocado también por la cuestión de mm, psicología de las masas y análisis del yo, de ese enamoramiento igual a embelesamiento, igual a hipnotizado, ¿no? mm. Igual a cegado. Y Pues digo, esclavo. esclavo, claro. Sin embargo, sigue vendiendo. Digo, Porque hay una promesa de felicidad. ay, mira, promesa de felicidad. Mm,
es el perfume que nos falta para... Y cómo, bueno, ya evidentemente, Freud, que dicho sea de paso, pediría a lo mejor a algún voluntario, alguna voluntaria, con respecto al amor de transferencia que vamos a trabajar aquí, pero que es patrimonio de los textos freudianos, si tanto la transferencia como el amor de transferencia, alguna, eh, si no tú misma, si no sabes, queréis plantearlo, tampoco estaría mal hacer una exposición aquí, aunque sea mínimamente breve, de esos textos no tan paradigmáticos de Freud con respecto al concepto de transferencia, para ver siempre dónde va a apuntar Lacan aún más allá de esos propios planteamientos. Si alguien queréis, en las próximas, como ahora tenemos el descansito este del Jueves Santo, pues igual lo podríamos plantear para la vuelta cuando ya estaríamos en abril. Exacto. Si queréis repartir. Mira, por ejemplo, los trabajos freudianos os lo podríais repartir. Algo dijimos. Enamoramiento y hipnosis. Sí, igual lo miramos, lo comento. Tenemos uno seguro, amor de transferencia. ¿Vale? Y luego tenemos varios. Uno hay la transferencia de la que Freud habla en las lecciones introductorias del psicoanálisis de 1916, y luego hay otro de la transferencia. Pues sí. No, si tú, por ejemplo, coges amor de transferencia, que esto lo vamos a trabajar eh, exhaustivamente, tú, Sara, podrías hacernos otra introducción que luego le especificamos de los otros textos de la transferencia que tiene Sigmund Freud. Esto lo podíamos despachar por gestionar un poco los tiempos, unos 15 minutos, y así lo tenemos fresco. Pues igual para la vuelta de este descanso de Semana Santa empezamos con los textos de, de Freud. Igual tendríamos que mirarlo, bueno, luego lo hablamos entre nosotros. Y tú continúas, si te parece bien, con el capítulo final, el capítulo estrella, la semana que viene, y lo que nos dé tiempo con respecto a la lectura de estas dos lecciones que tenemos, estaríamos ya casi en un tercio del seminario de la transferencia. Entonces, nosotras de otra. Sí, vosotros lo dejaría para después. Si yo haría ahí algo con respecto... O esperar, una cosa. Si yo pensaba, queréis que después de ellas, quizás sí, despachar un poco lo que ha sido la introducción, aunque haya hecho continuas referencias a la lectura de Lacan, y luego ahí mismo en la clase, exactamente, exponer estos textos freudianos. Sí, sí, si os parece, ¿os daría tiempo o no? Pero la semana que viene es fiesta. Sí. No, 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 la semana que viene no es fiesta, todavía. No, es la otra, es la otra, es la otra. Si os pilla un poco apretado, lo dejamos después. Pero si no, ya que estamos haciendo esta introducción. Sí, yo creo que sí. Parece bien. Luego nos quedamos un momentito, si os parece. Y... Sería para la semana que viene. Sí, No sé yo. sí. No lo sé. Es que no me ha quedado claro qué texto sería. La dinámica de transferencia. Mira, pero si me permites. Jueves 21, jueves 21. Sí, voy a coger aquí. El índice de los textos de Sí, una cosa por no me acuerdo. ¿Dónde la apunté? Comparado con otros textos con Freud, No lo encuentro. Y así os lo digo a vosotras y queda dicho para los compañeros. Sería, a ver, a ver. Tendríamos, para hacerlo cronológicamente tendríamos. entonces parece que Alcibiades y luego la selección 12 que no. Iba justo para buscarlo cronológicamente. Si no, mándalo por mí después. Si no, lo mando por mail. O sea, uno seguro fijo que tú te has ofrecido, el del amor de transferencia, y luego hay por lo menos dos. Sí, pero este que ya planteaba ya, no sé si yo lo... Mira, uno tendríamos 1912, la dinámica de la transferencia, para no extendernos mucho más. Vale.
La dinámica de la transferencia de 1912. Igual si planteas ese, ya estaría bien. Y hay otro, Sara, en las lecciones introductorias, si quieres mirarlo ahí, es que aquí no lo desglosa, en el que también, en esa parte, ahora estoy hablando así de memoria, si no lo miramos, pero en la parte tercera me parece de esto, teoría general de la neurosis, hay una de las lecciones, uno de los capítulos, que es la transferencia. Entonces, podrían mirar, si te va bien, 1912, la dinámica de la transferencia, 1915-16, la transferencia en Lacan, y tú, a ver si lo cogéis ahí la fecha de publicación, Silvia, El amor de transferencia. Estoy buscando, pero ahí con letra tan pequeña. Yo creo que con eso, si lo pudierais hacer, ¿Y Lacan? ¿Qué haces que... bueno, de Lacan tendríamos esa lección, creo que era 11, esa lección 11, entre Sócrates y Alcibíades, ahí empezaría Marta con la introducción del personaje de Alcibíades, ese capítulo final. Y yo dejaría entonces, si nos comprometemos a eso para establecer ya un criterio, entonces dejaría la transferencia en presente, estaríamos ya en la página 195 de la lección 12 de casi a mitad del seminario de la transferencia, para después de Semana Santa. ¿Os parece que lo despachemos? Pues entonces tú te puedes explayar incluso un poquito más con Alcibíades de toda la riqueza de ese personaje, hacer referencias y Para seguir? sí.